De presentarlo, el doctor Alejandro Musacchio. ¿Cómo te va? Bienvenido al programa, gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de algo que por allí uno no quiere hablar, ¿no? Y es la salud de la presidenta. Seguro, es sumamente importante. Hablando de este tema que ella en este momento está sufriendo, creo que a mí me impresiona. Primero, ¿cuál es el diagnóstico oficial? Vos como doctor, por lo menos lo que ha trascendido. Claro, lo que pasa es que esto, a ver, viene mal manejado. El informe oficial fue que ella ingresa a la Fundación Favaloro para un chequeo por una arritmia cardiológica. Ajá. Y que allí ella refiere un dolor de cabeza, entonces le hacen una tomografía computada. Bien. O sea que medio en forma accidental le descubren, por lo que yo escucho de la información oficial, que en forma accidental le descubren lo que se llama una colección o un hematoma subdural crónico. Ajá. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que estamos viendo en una pantalla? Por ahí lo vemos. Todavía no lo estamos viendo. Me gustaría, tenemos un video que ha trascendido incluso. Me gustaría que, Kiko, si lo podés poner al aire, es que refleja cuál es, digamos, el mecanismo de cómo se produce un hematoma subdural. Nosotros tenemos en el cráneo, ahí lo vamos a ver, hay una membrana que está entre el cráneo y el cerebro. Sí. Esto está demostrando cómo se mueve el cerebro ante los diferentes movimientos o ante los diferentes golpes. Y existen esas venitas que van desde la corteza cerebral hacia la dura madre, hacia esa membrana que es una membrana que recubre al cerebro. Esa vena se rompe. Entonces, ante un golpe banal, un golpe cualquiera... O sea, por ejemplo, te levantaste y te golpeaste, en la cama. Exactamente. O te golpeaste al subirte al auto, o te golpeaste con una alacena de la cocina, y te olvidaste que existe una cosa así, y se produce una hemorragia. Aquí lo estamos viendo. Se rompe la venita, se produce una hemorragia, que a veces es mínima, como se ve ahí, pero a veces es más grande. Cuando es más grande y es mucho más importante, hay que operarla de urgencia. Cuando es pequeña, es cuando se produce el hematoma subdural crónico. ¿Por qué? Porque esa sangre que es pequeña y que no produce ninguna sintomatología en ese momento, se organiza, el organismo trata de reabsorberlo y en ese afán de reabsorberlo se hace como un tejido, un pequeño tejido de fibrina, un pseudotejido lleno de proteínas que tienen mucha presión oncótica, entonces absorbe el líquido. A ver, ¿esa presión es la que te produce dolor de cabeza o una produce cosa? El hematoma produce el dolor de cabeza. ¿Por qué? A ver, te explico. La presión, no, es la presión de las proteínas, es una ley física. La proteína al tener más presión absorbe agua. Entonces empieza a crecer, se acumula agua en esa cavidad que se forma y se va dilatando. ¿Qué pasa? Lo que hace es comprimir el cerebro desde afuera. Lo comprimí da sintomatología. En ella no produjo sintomatología, aparentemente, o solo esa cefalea, porque yo me imagino que la dieron de alta. Claro. La dieron de alta el sábado. Claro. La mandaron a su casa. Reposo por 30 días, no esfuerzo, pensando en que la mayoría de los hematomas subdurales, cuando son pequeños, se reabsorben solos. Los otros hay que operarlos. Claro, porque por lo que había trascendido, había tenido un cosquilleo. Ahora, claro, pero no el día sábado. Claro. Okay. Entonces, el sábado fue enviada a su casa, pero hoy reingresa como, ahí estamos mirando, ¿ves? Ahí están, esto es un hematoma subdural. Sí, ya va a pasar. Ya va a pasar. Pasan solos. Pasan solos. Ahí a un costadito, sobre el lado, en la izquierda, la imagen de la izquierda, vemos una mancha gris. Y acá, a la izquierda, vemos otra mancha gris. Eso es un hematoma subdural, es una colección subdural. Está por fuera del cerebro. Ahí vemos otra imagen. Esa es la colección subdural, que la vamos a ver de frente ahora. Ahí la vemos de frente. Separa el cerebro, lo comprime. En ella apareció hoy una sintomatología que dice que es como que se le durmió un brazo. Entonces, se le durmió un brazo y no queremos arriesgar absolutamente nada. Ahora, ¿esto cómo se hace? ¿Es una operación que hay que cortarle la cabeza o se puede hacer por otro lado? No. Esta es una operación convencional. Hay que evacuar ese coagulito, que es un líquido. Es un líquido, no es ni agua ni sangre, es una mezcla. Es un líquido que hay que hacerle un tajito, hay que hacer una pequeña orificio en el hueso, abrir lo que es esa membrana de la dura madre y ahí está el líquido. Evacuarle el líquido, ponerle un drenaje para que se termine de evacuar todo el líquido que esté y dejarla 24 horas con ese drenajecito y
esperar la recuperación. Pero esto no es una cosa complicada o es algo común. Yo creo digamos, que dentro de la se neurocirugía es una cirugía de las menos complicadas. de las menos complicadas. Seguro. Es Bien, una o sea, cirugía. grado de problema. Bueno, todas las todas operaciones. las cirugías tienen problemas, pero teóricamente no tiene por qué tenerlos. Si bien hay un porcentaje que se vuelve a producir el hematoma subdural si no es bien tratado. Bien, y esto, o sea, demora más de 30 días, digamos. Yo creo que va a demorar recuperarse. más de 30 días porque tiene un acto quirúrgico, una agresión al cráneo y bueno, y ahí cerquita del cerebro. Entonces hay un manipuleo que en esa zona ella va a ¿Has tener que hecho alguna hacer. vez este tipo de cirugía? Por supuesto, bueno, eso es una cirugía que era, Digamos, era una la más apendicitis, común. digamos. Es la más común, exactamente. Es la más común. Para la comparación es una apendicitis dentro de la neurocirugía. Está bien. ¿No? ¿Y qué querías Doctor, preguntar? los riesgos de la operación, es decir, porque digamos, supongo que hay personas muy preocupadas por este tema en cuanto a la salud de la Presidente, pero más allá de eso, ahora que surgió esto de la operación, ¿qué riesgos puede tener? Es decir, ¿qué es lo que puede pasar una vez que se opere? Si hay un postoperatorio complicado o durante la operación algún riesgo que se pueda tener. Como te decía hoy, esto es una colección que está por afuera del cerebro, no invade el tejido cerebral, está totalmente fuera del cerebro, o sea que lo único que hay que hacer es evacuarla. Y esa pequeña membrana que se forma artificial, diríamos, hay que sacarla para que, bueno, vuelva a pegarse el cerebro hacia la dura madre, que es esa membrana que decíamos que es la membrana que recubre el cerebro, entre el cerebro y el hueso. Teóricamente no tiene por qué haber ningún riesgo y no hay riesgo de secuela porque es algo simple y es algo programado, porque si fuera una urgencia la operarían hoy, ya estaría operada, estarían entrando al quirófano. Indudablemente lo postergan para mañana, para hacerle todos los estudios, o sea que es algo teóricamente más programado. Alejandro, a ver, si no se hubiera detectado esto, a lo mejor hubiera vivido 50 años más sin que se dé cuenta. Yo creo que no si hubiera pasado desapercibido. O sea que cualquiera podemos habernos golpeado en algún Claro, momento. Sí, que haber tenido un hematoma. Eso quería preguntarle, porque mucha gente que debe estar viendo en la casa, Claro, ya como se está yo que el preocupando. viernes me di con la puerta del aparador acá, digo, uy, ¿me Bueno, habrá pero, pasado eso? A ver, lo que pasa es que no se produce habitualmente tanto en las personas jóvenes, porque el espacio que hay no es tan importante, el espacio entre el cerebro y la dura madre. Se produce en las personas más grandes, donde el cerebro se achicó un poquito. ¿Con los años se achica el cerebro? Pregunto. Eso no tiene que ver Se hace una bolita así chiquitita. La capacidad de pensamiento o la inteligencia no disminuye. Hay que ejercitar la mente en forma permanente porque si no uno, listo. El Bueno, pero cerebro dejamos decrece. tranquilos a la gente de su casa, que si se golpeó hace un par de días, no es No que va a sale tener urgente, esto sí o sí. salvo que sea un traumatismo severo, Claro. ¿no? Porque es un traumatismo banal, es muy poca la posibilidad de que haga un hematoma Ahora, subdural. pregunta ante la ignorancia. Cuando uno se golpea y le sale un chichón, El chichón está por afuera. El chichón es piel. es piel. Es piel y tejido celular subcutáneo. Bien. ¿Y Entonces, por qué te dicen, por ejemplo, a los chiquititos, cuando se golpean la cabeza, que no se duerman las próximas 2 horas, no lo y dejes porque dormido puede tener sintomatología que no la vas a pesquisar, porque el chico no te la puede contar. dormir? Claro. No la vas a pesquisar si está dormido. Por ahí hace una hemiplegia y no lo viste. O empieza con alguna otra sintomatología y no la viste. Y confundís estar dormido con estar en coma. Entonces, toda esa historia es como que no lo dejes. Ahora se evita todo esto. Vos tienes un traumatismo de cráneo, lo pones en una tomografía y se Sí, a los terminó 2 la minutos historia. ya sabés qué Claro. pasa. Doctor, Bien. ¿cómo es la operación en el caso de, ahora por ejemplo, se tiene que depilar su cabeza, la anestesia es local? No, total? es anestesia general, se le hace una... Actualmente lo que se rasura es la zona donde se va a hacer la incisión, se rasura para que quede limpio y Pero no va a molestar, digamos, toda la cabellera de ella, no hay que depilar. se la separa con unos adhesivos especiales. Entonces, haces la incisión, eso está adherido a la piel, después haces el orificio del huesito, se abre la dura madre y se evacúa el líquido. Bien. Y la anestesia es total. La anestesia general, Lo para dice no como tener si ninguna fuera tan molestia. fácil. Lo decís como No, si fuera- bueno, no es fácil. A ver, Sí, sí. es tratar de explicarlo sencillamente para que la gente no lo entienda, porque si no, estamos hablando de una craneotomía No, está y le bien, digo está bien, cosas. está bien. Sí, o sea, sí. tenés que hacer un agujero en el cráneo, porque si no, no podés entrar al cerebro.
Hay un agujero en el cráneo y abrir la dura madre, que es esa membrana que parece una vejiga, es una membrana dura. ¿Secuelas, doctor? Y como no interesa al cerebro, no creo que tenga ninguna secuela. No dolores de cabeza crónicos. No, no creo. O sea, tiene que curarse esto. Por supuesto que le van a tener que hacer controles en forma periódica para saber de que el hematoma está curado. Que el cerebro se volvió a pegar, se volvió a expandir y listo. Bien. Tiempo, digamos, de... para estar Depende de como cada antes. uno de los pacientes, pero yo creo que le va a llevar más de un mes para estar en perfectas condiciones. Bien. Bueno, vale, sacamos el jugo. Sí, además con la noticia Como del último momento. Como siempre, como No, siempre. muchísimas gracias, No, de en serio. verdad. Bueno, Y gracias por gracias a haber venido ustedes. la convocatoria rápido. Hoy has estado en todos los medios. En todos lados. Son más famosos que Y la Favaloro. Por radio, por Bueno, televisión. ya saben que pueden consultar al doctor Musaki. Gracias, Ale, por haber Gracias estado. a ustedes. Bueno, ¿con Gracias qué por la seguimos? ¿Nos amabilidad. vamos con Elina? Sí, vamos con él y ahí a comenzar a está. repasar la agenda del mundo del espectáculo que nos había prometido al inicio del programa.